Saludamos a Lorenzo Amor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA y lo primero, hemos desayunado con ese dato de la EPA, esos 5.965.400 personas que están en paro. ¿Cómo valora ese dato? Bueno, el dato de paro es sin paliativo, es una cifra terrible, dramática, sobre todo todas aquellas personas que en estos momentos tienen a toda su familia en paro. El paro ha vuelto a subir en menos medida que lo hizo el pasado año, pero esto lo que nos tiene que llevar no es a lamentos, sino muy al contrario. Nos tiene que estimular para seguir trabajando y para solucionar el gran problema, el gran drama que tenemos en este país, que no es otro, sino que 1 de cada 4 activos está en estos momentos en situación de paro. Y por eso hay que trabajar. ¿Cuántos empleados por cuenta propia se han perdido en España este último año? No, al contrario. El dato bueno de la EPA es que los trabajadores por cuenta propia han crecido y han crecido en más de 53.000. Han crecido en este caso los autónomos sin asalariados, han descendido los empleadores, pero frente a los datos de seguridad social, que a último día de diciembre hablaban de una caída de 43.000, en el caso de la EPA estamos hablando que hay una subida importante en más de 53.000 trabajadores por cuenta propia. Y esto nos lleva a decir que en estos momentos hay personas que están optando por el autoempleo como una forma de escapar a situaciones dramáticas de desempleo, ¿no? Y que hay que estimular el autoempleo, los emprendedores, porque el futuro de este país para el empleo viene porque haya más autónomos que tengan capacidad de generar empleo. ¿Coincide en el diagnóstico de la ministra de Empleo cuando dijo que los autónomos van a ser esa palanca para ayudar a España a salir de la crisis? Bueno, es que en los próximos meses va a ser más fácil crear tu propio empleo que encontrar un empleo. Y es evidente que los autónomos tienen que jugar un papel fundamental desde el punto de vista que el 70% del empleo que se genera en España lo generan autónomos y pequeñas empresas. El segmento donde la destrucción de empleo se ha frenado. Es decir, en este momento estamos viendo que sigue habiendo destrucción de empleo, que han sido 187.000 parados en el último trimestre, que en los 2 últimos trimestres, desde el 1 de julio, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, la destrucción de empleo ha sido de 275.000 nuevos parados. Sin embargo, en 2011 hubo prácticamente el doble. Y eso viene a significar que en ese segmento de microempresas, de empresas de menos de 5 trabajadores, la destrucción de empleo se ha frenado, que la está viendo en otro nivel de empresa, en el sector público, y bueno, pues los autónomos tenemos que jugar y van a ser esa palanca en la generación de empleo, pero para eso necesitamos herramientas. Eso le iba a preguntar, es decir, ustedes tienen que ser una palanca para salir de la crisis, cogiendo esa expresión de la propia ministra, pero en el día a día, ¿cuáles son sus dificultades reales? Es decir, es cierto que pasa parte del motor de la economía ahora por ustedes. ¿Cuáles son las dificultades que tienen en el día a día? Porque imaginamos que no lo tienen nada fácil, si no estaría todo el mundo apuntado ya. Bueno, fácil no lo es, y los datos están ahí. Cada día se dan en España 1.600 nuevos autónomos, pero desgraciadamente también cierran 1.700 nuevos autónomos. Es decir, el dato viene a reflejar que aunque hay voluntad, aunque hay iniciativa emprendedora, también hay muchos cierres de autónomos. El crédito está nulo, no existe. ¿Sigue sin llegarles? No, el crédito no existe. La mitad de los autónomos en estos momentos no tiene crédito. Pero es que además ha bajado la demanda de crédito. Los autónomos ya están hartos de peregrinar a las entidades financieras y que le digan no. En estos momentos solo 1 de cada 3 autónomos ha solicitado un crédito en el año 2012. Ha bajado muchísimo la demanda de crédito. Pero la morosidad está afectando a 6 de cada 10 autónomos. Si complicada la morosidad en el ámbito privado, lo que es una vergüenza es que en estos momentos 5.500 millones deban las administraciones públicas solo a los autónomos. ¿Siguen siendo los grandes deudores las administraciones públicas? Evidentemente, y además incrementando, no solamente en el periodo que tardan que pagar, sino en las cifras que siguen debiendo a los autónomos, ¿no? Y luego, otro de los grandes problemas son las trabas burocráticas. En estos momentos, hoy uno quiere un certificado digital y tiene que seguir yendo a 3 administraciones diferentes, ¿no?, a hacer un certificado digital, ¿no? Otro de los grandes problemas que tenemos es que un autónomo, cuando empieza, un emprendedor, es el único trabajo donde pagas por trabajar.
los primeros meses tienes que pagar cotizaciones sociales, tienes que pagar impuestos y la primera nómina, los primeros ingresos los vas a tener como mucho al cabo de 6 meses. Esos son todos los cambios que hay que hacer junto con una segunda oportunidad, ¿no? Lo que no puede ser que un autónomo, un emprendedor que fracase, parece que cometa un delito. Y eso hay que cambiar la normativa para que pueda volver a levantar cabeza. En ese cambio de normativa podemos enmarcar esa futura ley de emprendedores. ¿Tienen contacto con el gobierno? ¿Se les está pidiendo a ustedes que colaboren para hacer esa ley? Sí, es evidente. En estos momentos estamos con el Ministerio de Empleo trabajando tanto la estrategia de emprendimiento como de empleo juvenil, que debe ser una herramienta fundamental para solucionar ese gran problema que tenemos en estos momentos, que la mitad de nuestros jóvenes más de la mitad están en situación de desempleo, que tiene que facilitar que los autónomos sean esa palanca, porque los jóvenes tienen que buscar su salida o su entrada en el mercado laboral a través de autónomos. Hay que cambiar el chip. En el sentido de que a los jóvenes tienen que empezar a entender que ser funcionario va a estar cada vez más complejo. Y le preguntaba, ¿les han dado ya fecha? Bueno, la ministra anunció hace pocas fechas que la estrategia de emprendimiento y de empleo juvenil quiere estar para las próximas semanas o próximos meses, en el primer trimestre. Se está haciendo o se pretende hacer con el consenso de los agentes sociales y yo espero que esté cuanto antes, porque desde luego en estos momentos el objetivo que tiene que tener el gobierno en la agenda, independientemente de los datos macroeconómicos, tiene que ser que este país empiece a generar empleo. Hay una diferencia muy grande entre la macroeconomía y la economía real, y si queremos que la gente perciba en algún momento que este país tiene salida y tiene recuperación, tenemos que empezar a generar empleo. En el caso de los autónomos, realmente en su día a día tienen dificultades y cosas que a veces si uno no vive de cerca o no conoce a gente que esté de autónomo no conoce. ¿A ustedes les podría compensar de alguna manera el poder demorar esas deudas de los autónomos con la administración? Es decir, ¿les podría ayudar? Bueno, lo que en estos momentos no parece lógico y es una completa injusticia es que haya autónomos que estén embargados por Hacienda o Seguridad Social, mientras que esos mismos autónomos son acreedores de administraciones públicas. Es decir, que están poniendo en riesgo hasta su propia casa muchas veces. Efectivamente, o sea, en estos momentos se da el caso de que hay autónomos que tienen una deuda de 2.000, 3.000 euros con Seguridad Social y a su vez una administración, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, pues le está debiendo 20, 25.000 euros y no se puede compensar esas deudas. Porque claro, aquí cuando queremos la administración es una sola y cuando queremos la administración está dividida por los organismos autónomos diferentes, ¿no? Esto hay que cambiarlo, ¿no? O sea, que el autónomo tiene que poder compensar sus deudas con Hacienda o Seguridad Social con lo que a él le debe. Pero además hay que establecer, lo hablaba antes, ¿no?, el problema de la segunda oportunidad. En estos momentos hay quien inicia una actividad y fracasa. El 50% de los autónomos que empiezan, desgraciadamente en estos momentos no llega al tercer año de vida empresarial. Y luego es muy difícil levantar cabeza, porque un autónomo cierra, acaba con deuda, acaba muchas veces embargado, y hay que ayudar a levantar cabeza. Y para eso pues hay que establecer, como tiene la legislación francesa. En estos momentos en Francia, un autónomo que fracasa, un empresario que fracasa, tiene entre 18 o 24 meses de aplazamiento directo para pagar sus impuestos, sus cotizaciones sociales, si vuelve a generar una nueva actividad económica. Aquí en España, el autónomo que fracasa responderá siempre con sus bienes presentes y futuros de las deudas contraídas durante el ejercicio de la actividad. No sé si han notado o han cuantificado a través de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos algún aumento en el número de trabajadores al que la empresa les obliga a hacerse autónomo para mantener el trabajo. ¿Lo han llegado a cuantificar eso? Bueno, vamos a ver. Eso es un tema que habitualmente se habla, ¿no?, de que hay mucha gente que se le está obligando a ser autónomo. Se podría decir que de los 3 millones de autónomos que hay en España, apenas un 10% dependen exclusiva de una empresa a la que presta servicio. Por tanto, no es una cifra generalizada. Se concentra en un tipo de actividades profesionales, transporte, pero bueno, más de la mitad de los autónomos está entre agricultura, comercio, hostelería, y ahí no se da ese tipo de práctica. Sí es verdad que estamos detectando que está aumentando el hecho de que hay empresas para ahorrar
en determinados costes, pues prefiera tener sus contrataciones. Claro, pero ahorra la empresa, pero no el trabajador. Bueno, el autónomo desde luego pues tiene que correr con la seguridad social, ¿no? Pero bueno, esta práctica tampoco es que digamos que esté generalizada, porque digo, se circunscribe a unas pocas actividades y apenas hablamos del 10% del colectivo de autónomos. Usted destacaba, dígame lo contrario, al principio de la entrevista, que han disminuido los empleadores. Es así, ¿verdad? El 80% de los autónomos no contrató a nadie el año pasado. ¿Qué previsiones tiene para este 2013? Bueno, las previsiones que tenemos recientes es que prácticamente en torno a un 20%, es decir, 1 de cada 5 autónomos prevé realizar alguna contratación a lo largo del año 2013. Nosotros lo que esperamos es que... ¿Es poquito? Bueno, hay que tener en cuenta que en estos momentos los datos son los que son, y en España, de los 3 millones de empresarios, el 60% no tiene ningún trabajador. El 60% de los empresarios en España no tienen ningún trabajador a su cargo. El 80% de los empresarios en España tienen entre 0 y 2 trabajadores. Lo que pasa es que aquí, cuando utilizamos la palabra empresario, estamos señalando a un tipo de empresario que no tiene nada que ver con la realidad empresarial que tiene este país. Y este país, los empresarios, como digo, el 99% tienen menos de 25 trabajadores. Para que los autónomos contraten, es decir, ¿qué era más importante, una reforma laboral o una reforma financiera? Yo creo que ambas. Mire, en estos momentos la reforma laboral, y hablo en el segmento de la microempresa y del autónomo, está siendo una herramienta muy útil, por una razón. Un trabajador en una gran empresa es un número, en una pyme un apellido, para un autónomo es un compañero de trabajo. Y el autónomo con el trabajador y el trabajador con el autónomo saben cómo van las cosas, sabe los problemas que tiene el autónomo para hacer frente a sus cotizaciones sociales, ve cómo llegan los proveedores a cobrar, ve cómo bajan las ventas. Y en estos momentos el trabajador y el autónomo están hablando y flexibilizando las relaciones laborales, que está permitiendo mantener empleo y mantener las pequeñas actividades, cosa que antes de la reforma no ocurría. En estos momentos hay más desempleo por la morosidad de las administraciones públicas, hay más desempleo por la falta de crédito que por la reforma laboral. O sea, todo es muy fácil en estos momentos decir que el origen del desempleo es la reforma laboral. No, 1 de cada 4 desempleos que se está provocando en este país viene por los impagos de las administraciones públicas. Quería preguntarle si usted es de los partidarios a darle una vuelta más, una vuelta de tuerca, en este caso, a esa reforma laboral a la que mencionaba. Bueno, mire, yo lo que creo que en estos momentos hay que facilitar al empresario y al autónomo es la contratación. Y para facilitar la contratación no es necesario rebajar salario, ni que a los jóvenes se les tenga que pagar el salario mínimo. El gran problema que tiene ahora mismo la mayoría de autónomos y de pequeños empresarios en este país no es pagar 1.000 euros a un joven. El problema que tiene en estos momentos cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios es pagar de esos 1.000 euros 400 euros de cotizaciones sociales. Y hay que buscar mecanismos. Nosotros ya hemos propuesto en la reforma de empleo juvenil que evidentemente se bonifique los 3 primeros años las cotizaciones sociales, que a personas menores de 25 años se pueda, como alternativa, se pueda cotizar exclusivamente por lo que es desempleo y por lo que es incapacidad temporal y no por contingencias comunes. Esto significaría que en estos momentos estamos ahorrando costes laborales y facilitando que se pueda contratar empleo y empleo juvenil. Y yo desde luego creo que esa es la asignatura pendiente que queda en la reforma laboral. No solamente el contrato de emprendedores, que ha tenido más de 77.000 contratos de emprendedores, que está circunscrito para un colectivo en concreto, hay que extenderlo a más colectivos y desde luego a las pequeñas empresas, a los autónomos, para facilitar la contratación. Pues vamos a, en este caso, a invitar a nuestros analistas de hoy que también le hagan sus preguntas a Lorenzo Amor, que se vino cuando quiera. Sí, Lorenzo, buenos días. Una de las ideas que tiene el Gobierno es utilizar esta situación forzada por las circunstancias de tener una gran banca pública. El 30% del sector financiero en estos momentos está controlado por el sector público, por el FROB, y forzar a este 30% de la banca pública a que tenga un programa específico de créditos a los autónomos y a las pymes. Esto, el Gobierno está hablándolo con vosotros, se está poniendo en marcha. ¿Cómo está esta situación?
Bueno, la intención del gobierno, no solamente el gobierno, sino está en el memorándum, en el MOU de, entre comillas, el rescate financiero, que las entidades financieras tienen obligación, nacionalizadas, tienen obligación de prestar a pymes y autónomos, ¿no? Y salir un poco del crédito inmobiliario. Bueno, nosotros en estos momentos lo que creemos es fundamental, y además así se lo hemos trasladado al gobierno, y el gobierno también lo entiende, es que al menos la banca nacionalizada, estamos hablando de ese 25-30% de nuestro sistema financiero, tiene que basar su objetivo prioritario en facilitar el crédito a pymes y autónomos. Que estamos hablando del 90% del empleo que hay en este país. Sin crédito, sin financiación, no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Y un autónomo sin crédito es como un coche sin gasolina, se para. Y es fundamental que esa banca nacionalizada, a la cual le hemos ayudado todos los ciudadanos, reinvierta esa ayuda en ayudar a todos los ciudadanos. ¿Y cuándo va a empezar eso? Yo espero que primero cuadren balance, solucionen sus problemas. La verdad que esto va lento. Yo no creo que la recuperación del crédito venga este año. Ahora sí creo también que se han sentado las bases para que en un periodo de tiempo no muy lejano el crédito vuelva a fluir con una normalidad, evidentemente, sin lo que había en el año 2007, que había crédito para todo, pero ni mucho menos con las restricciones que hay en estos momentos. Las dos cosas breves. Si realmente cree que cuadrar, lo acaba de decir, los balances de los bancos es lo que está impidiendo el crédito, yo creo que no. Me gustaría conocer su opinión, ¿no? Y luego se ha quejado amargamente de la morosidad de las administraciones públicas frente a los autónomos, que está llevando muchos de ellos a una situación pues de cierre y dramática, ¿no? Aparte de denunciarlo como se está denunciando de forma reiterada, ¿no han estudiado ustedes como asociación si hay algún tipo, digamos, de cauce para poder denunciarlo de verdad ante, digamos, errores flagrantes o incumplimientos flagrantes hasta de programas electorales? Todos hablan de que las administraciones públicas se tienen que poner al día en el pago a sus proveedores, pero no se está cumpliendo por ningún lado. El problema es que no pagan las administraciones de todos los signos políticos. No, ya. Con lo cual el incumplimiento, yo hablo de administraciones públicas. El incumplimiento es prácticamente generalizado. O sea, ahí la única herramienta que hay, porque la ley de morosidad se incumple porque no tiene un régimen sancionador. Sí, difícilmente podemos explicar a los ciudadanos que cumplan la ley cuando quien tiene que ser garante de la ley no la están cumpliendo. Ahí hay una herramienta, y el 16 de marzo de este año tiene en pleno vigor la Directiva Europea de Morosidad. Esa Directiva Europea obliga a todos los Estados miembros a que se paguen las administraciones en 30 días. Y aquella administración que no pague tendrá desde el primer día un recargo de 8 puntos el interés que tenga marcado el Banco Central Europeo. Yo lo que digo es que nosotros vamos a denunciar a todas aquellas administraciones a partir del 16 de marzo que esté incumpliendo con su obligación, que es pagar a 30 días a los autónomos y a los proveedores. Pilar. Había una medida que prometió el gobierno poner en marcha, que era que no se cobrase el IVA, no hubiera que adelantar el pago del IVA hasta que los autónomos no cobraran ese dinero, para no tener que adelantar el pago del IVA. No sé si a ustedes les ha dicho si finalmente en este primer trimestre del año también se va a poner ya en marcha esa medida, si les han trasladado que va a ser este año. Bueno, de momento el día 30 nos toca pagar el IVA. Por ahora hay que seguir adelantando. Y desgraciadamente los autónomos volverán a adelantar pues prácticamente 200 millones de euros de IVA facturados y no cobrados, de trabajo realizado no facturados. Estamos hablando de casi 1.000 millones de euros a lo largo del año 2012, lo que han adelantado los autónomos, de esos trabajos que han realizado pero que no han cobrado. Estamos hablando con el gobierno en esa materia, le hemos pedido al gobierno, sabiendo la dificultad que tiene poner en práctica esta medida, que al menos en un primer tramo y cuanto antes se pueda realizar para aquellos autónomos que tienen a lo sumo 5 trabajadores, que facturan menos de 1 millón de euros y que trabajan con las administraciones públicas. Al menos, cuanto antes, ponerle para ese segmento. Pero le voy a poner un caso. En estos momentos hay miles de taxistas rurales en este país que prestan servicios de diálisis todos los días, desde el ámbito rural a los sitios donde hay hospitales o donde hace el servicio de diálisis, y muchos de ellos llevan 5 meses sin cobrar de las comunidades autónomas. Por eso, cuando hablamos de la morosidad, no piensen ustedes en las grandes concesionarias, las grandes constructoras, no, oiga, la morosidad está afectando
al taxista que presta ese servicio. Los farmacéuticos, que lo vemos todos los días, cuando el margen en una farmacia no supera el 8%, y hay farmacéuticos que llevan 6 meses sin poder cobrar. Y tienen que pagar el IVA. Y tienen que pagar evidentemente el IVA. Hoy agradecemos las explicaciones de Lorenzo Amor aquí en Los Desayunos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.